Buenas tardes. Aquí nuevamente desde el centro del país, desde la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, para este octavo Ateneo Interclínicas Interhospitalario Dr. Carlos Remonda. Seguimos con el auspicio de Denver Pharma y de Poen, a quienes agradecemos. Y hoy contamos con tres clínicas. Primero la doctora Fernanda Puccio y la doctora Belén Mijan van a dar sus temas. Posteriormente, el doctor Gerardo Mateos y la doctora Victoria Sánchez, que son de la clínica Ulton, van a dar sus dos casos. Y por último, la doctora Luciana Costa va a dar el último. Contamos y agradecemos a los participantes que también van a estar aportando, no discutiendo sobre estos casos, que es la doctora Mónica Favalli, la doctora Carolina Picotti, el doctor Enrique Urret Zavalía, el doctor Esteban Medina y el doctor Sebastián Onis. Bueno, Fernanda, tenés tu tiempo. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ahí vamos. Bueno, este es un caso que es compartido, lo manejé yo con la doctora Claudia Polo en Buenos Aires. Nosotros SOF tenemos en Córdoba, en Buenos Aires y en Pergamino. Si bien la doctora Polo no atiende en SOF, ahora estamos haciendo un vínculo. Este es un niño de 13 años que lo derivaron de Tucumán para valorar la posibilidad de una terapia inmunosupresora. Tenía un diagnóstico presuntivo de una conjuntivitis alérgica severa, con tratamientos previos con triamcinolona, pero que ni el chico ni la madre se acordaban cómo se le habían puesto la triamcinolona, lo cual nos resultó un poco raro porque un chico de 13 años, si le han puesto triamcinolona, de algún modo se acordaría. Loteprednol 1.000.000 de veces y todas las gotas antialérgicas del mercado. Venía con una fotofobia intensísima, no abría los ojos directamente, tenía un blefaroespasmo. Su agudeza visual, teniendo en cuenta la fotofobia que tenía, era muy difícil de valorar, pero aproximadamente era cuentadedos y 1/10. Presión intraocular y fondo de ojo imposible. Hicimos una ecografía que era normal y esta era la biomicroscopía. Tenía una conjuntivitis papilar gigante con una fibrina y un mucus muy adherente, úlceras en escudo en ambos ojos, peor obviamente estaba el ojo derecho que el izquierdo. En ese momento nosotros le indicamos ciclopentolato en gotas para el dolor, ciclosporina tópica que le hicimos preparar al 1%, lágrimas y acetilcisteína que también se le hicimos preparar en gotas, como mucolítico. Lo derivamos a un clínico, a un pediatra, que nos dijo que tenía cerosis generalizada y placas eritematocostrosas, que era compatible con una dermatitis atópica, si bien él no era dermatólogo y no le podía dar el diagnóstico. Una semana después, su agudeza visual había mejorado a 0,2 en ambos ojos. De todos modos, el chico seguía todo el día con gorra y con los ojos bastante cerrados, por eso decidimos indicarle triamcinolona subtarsal. Se volvió a su casa y al mes lo volvimos a controlar y su agudeza visual en un ojo, en el ojo derecho era de 1/10 y en el ojo izquierdo de 7. A la biomicroscopía estaba también la úlcera en escudo, pero más grande, y la córnea neovascularizada, que también se veía en la imagen anterior, ya se veía. Y en el ojo izquierdo también una úlcera en escudo con fibrina por encima de la úlcera. Por lo cual decidimos entrar al quirófano y en el ojo derecho le hicimos un raspado de la úlcera, un bevacizumab subconjuntival, implante de membrana amniótica y triamcinolona. Ahí abajo, si quieren, están todas las bibliografías en las que nos basamos para las dosis y la conducta. En el ojo izquierdo le raspamos la úlcera nada más. Se volvió a Tucumán, todo por ahí, hablábamos por teléfono y lo controlábamos así.
Volvió a los 6 meses y le indicamos la segunda dosis de bevacizumab en el ojo derecho y triamcinolona nuevamente en ambos ojos. En ese momento la agudeza visual mejor corregida era de 1/10 y 9/10, con un astigmatismo bastante alto, por lo cual le indicamos una topografía, pero las imágenes no eran reproducibles, o sea, cada vez que le repetían la topografía daba una imagen distinta. Pero bueno, se las pongo como para que les quede en la cabeza esa imagen que en una de ellas salió. En todas daba como un moño medio asimétrico, pero bueno, ninguna era igual a la otra, y las queratometrías en el autorrefractómetro y el eje de timo. En ese momento decidimos agregarle el tratamiento un tacrolimus. El tacrolimus le indicamos el ungüento dermatológico para que se lo pusiera bien en el borde de las pestañas y que tratara que un poquito le entrara en el ojo. A los 3 días, la agudeza visual del ojo derecho ya había pasado a las 3/10 y en el ojo izquierdo llegamos a 10. En la biomicroscopia se veía que en el derecho se veía con papilas, pero menos hiperémicas, que en la parte superior tenía todavía la ulcerita y la fibrina pegada, pero el ojo izquierdo estaba con las papilas, pero la córnea estaba muy bien. Volvió a los 8 meses, que ya llevaba 2 meses de tacrolimus y ciclosporina. La agudeza visual en el ojo derecho era de 5/10 y en el ojo izquierdo de 10/10. Para esta consulta, el niño ya había vuelto a hacer su vida normal, había vuelto a hacer deportes, él andaba en bicicross y le volvió a andar en bici, y esta fue la última consulta que vimos cara a cara. Después de ahí, pandemia, y obviamente que el nene no vino ni a Córdoba, ni fue a Buenos Aires, ni nada. Durante ese año le diagnosticaron asma, rinitis y dermatitis atópica. Entonces, mi pregunta, yo sé que a ustedes lo que más les debe interesar es el tratamiento que hicimos, que no es de lo más común, pero a mí lo que más me hace ruido en este caso es saber si esto es una queratoconjuntivitis vernal o una queratoconjuntivitis atópica. Porque estas patologías tienen diferentes pronósticos, diferentes asociaciones y diferentes tratamientos a largo plazo. Entonces, para que entiendan por qué mi duda, es que esta comparación entre las dos, ninguna de las características clínicas en forma aislada sirve para diferenciar una de la otra. La queratoconjuntivitis vernal se da más en personas jóvenes, que era el diagnóstico que él tenía originalmente, o que nosotros le habíamos diagnosticado. Puede tener o no la dermatitis atópica, no es condición necesaria, es de climas templados, tiene una hiperreactividad no específica, tiene ardor, ojo rojo, inflamación y secreción, tiene mucha fotofobia y las papilas gigantes, la queratitis punctata, la opacidad, el panus, las úlceras en escudo, o sea, todo lo que tenía este niño, pero responden a altas dosis de ciclosporina y tacrolimus. El niño este está con una dosis alta de ciclosporina que de hecho durante este año no le alcanzó a comprar y le compró la más diluida, la del mercado, y no anduvo bien. Y suele resolverse en la adolescencia. En cambio, la queratoconjuntivitis atópica es más de personas adultas, es la manifestación oftalmológica de una dermatitis atópica, o sea, la dermatitis atópica tiene que estar sí o sí. La hiperreactividad también es no específica y tiene más manifestación en piel, por lo cual suelen tener más eczema de párpados, líneas de Denny Morgan, la madarosis, la blefaritis, la tosis reactiva. Suelen tener ardor, lagrimeo, picazón. Tienen más síntomas también a nivel crónicos de conjuntiva. Tienen mucha hiperemia, tienen quemosis, tienen simbléfaro, inflamación crónica de la conjuntiva, queratinización del borde de los párpados, y también tienen la úlcera corneal, la queratitis punctata, el panus y la úlcera. Pero responden a bajas dosis de ciclosporina y tacrolimus y persisten durante toda la vida. Entonces, este es un nene de 14 años con una dermatitis atópica, más asma, más rinitis, que tiene muchos síntomas tanto en córnea como en la blefaritis y en su dermatitis atópica. No sabemos aún si tiene o no un queratocono. Responde muy bien a ciclosporina y tacrolimus, pero en altas dosis. Entonces, a la conclusión que nosotros llegamos, que después ustedes van a ver si están de acuerdo o no, es que si este chico está evolucionando de una vernal a una atópica, que hay casos reportados de eso,
o era una atópica de entrada y nosotros lo diagnosticamos mal, como una vernal, o bueno, o es una vernal. Bueno, se los dejo para que lo piensen. Ahí está el equipo de SOF, mi familia y bueno, yo en quirófano. ¿Salgo? Bueno, sí, así podemos. Realmente los que hacemos oftalmología pediátrica, y acá hay muchos en este panel, hemos visto estos casos y realmente son extremadamente difíciles de solucionar, porque extremadamente difíciles de revisar, de diagnosticar, de solucionarlo después, de ponerlo rápidamente en canchas, porque son chicos que están habitualmente, no pueden hacer nada por la fotofobia y las molestias que tienen. Entonces, me gustaría, Mónica Favalli, que es de la subcomisión de superficie, que nos des tu panorama de qué aporte podés hacer sobre esto, sobre este caso de Fernanda, que es realmente bastante frecuente en estas épocas. Sabes que yo tuve un caso bastante parecido. Sospecho que ha empezado como una queratoconjuntivitis vernal. Yo hubiese puesto el tacrolimus de inicio. El tacrolimus es un medicamento que se dice que es mucho más potente que la ciclosporina. Quizás hubiese tenido mejor respuesta más rápido para evitar ser tan agresivos por ahí con el tratamiento invasivo. Como dijo bien la doctora, hay casos de queratoconjuntivitis vernal que se convierten en atópicas. Las atópicas son más frecuentes en gente más grande, personas entre 20 y 50 años es el pico principal. La verdad que es un terrible caso, sobre todo porque se trata de un niño, pero me parece que estuvo bien manejado. De todas maneras, yo hubiese puesto el tacrolimus antes, y si uno se piensa en la definición de la enfermedad, habiendo dermatitis atópica, es una queratoconjuntivitis atópica. Es una de las cosas que define a la queratoconjuntivitis atópica, es la presencia de lesiones en piel. Porque en realidad las dos enfermedades se solapan mucho. Entonces es muy difícil hacer. Sí, pasa que hay pocos reportes en niños de la atópica. Por eso te digo, es muy difícil porque se trata de un niño. Pero si uno tiene en cuenta la clínica, pensamos primero en una queratoconjuntivitis vernal. Pero además tiene las lesiones en piel. Entonces ya pasa a ser una queratoconjuntivitis atópica. Y en las atópicas, cuando no funcionan, este niño, si ustedes se ponen a pensar, empezó a mejorar cuando le pusieron el tacrolimus. Entonces, yo lo hubiese quizás empezado con tacrolimus. Hay ya algunos artículos que están hablando de que tienen muy buena respuesta en niños. Lo que pasa es que no hay artículos con gran cantidad de pacientes, ese es el problema. Sí, yo todos los que le puse niños tacrolimus, digamos, es como pretendiendo que se lo pongan en el ojo, no lo toleran. Entonces, la idea nuestra fue la ciclo y el tacrolimus en el párpado, y ahí la combinación fue. Porque yo por lo menos lo que hemos visto con Claudia, que los que les ponemos de entrada del tacrolimus, no lo toleran. Sí, ten en cuenta, Mónica, que un niño, la compliance del tratamiento es absolutamente distinto de un adulto. Es un problemón que tenemos, ¿no? Para que los chicos cumplan el tratamiento. El tacrolimus se puede hacer preparar, creo que se hace en solución, me parece. Sí, se puede hacer en solución, creo que Magister lo está haciendo para colocarlo dentro. A mí me gustaría, en esa época no estaba. No. Totalmente, eso quiero que quede claro, Fer, que esto fue hace 2 años y ahí el tacrolimus no estaba tan de moda como está ahora, ¿está? Entonces, en eso le juego una ficha a la Fer, que no, en aquellos momentos no era tan frecuente, no teníamos en el mercado y no estaba tan en boga el tacrolimus. Ahora, otra cosa más que quiero me gustaría ir más allá del diagnóstico diferencial de las dos cosas, que fue fantásticamente manejado. A mí me preocupa mucho la imagen topográfica de ese chico. Y este chico que va a compartir toda su vida posiblemente con esta atopia y los rascados, yo no sé si me daría más importancia a la topografía, seguimientos topográficos cada 3 meses de esa córnea, y por ahí en esos casos que sabemos que muy frecuentemente se puede descompensar. No sé, Esteban y Seba, que están ahí, que son especialistas en córnea, si no pensaría en algo un poco más agresivo
quirúrgico con ese pequeño, ¿no? Según cómo va la evolución de esa córnea. ¿Qué opinas, Esteban o Seba? Vale, a ver, apenas se diagnostica un queratocono en un chiquito, es obligatorio tratarlo con crosslinking, que sabemos que es lo único que detiene el tratamiento, la evolución del queratocono. Obviamente, evitar todo lo que acá ya se comentó, tratamiento para la atopía, evitar el rascado, pero si ya está en evolución el queratocono, es mandatorio tratarle con crosslinking, que sabemos que es lo único que detiene. A eso iba. Y A eso iba. sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Cualquier especialista en queratocono se lo puede confirmar eso. Seba, Sí, yo la mostré precisamente para que saliera el tema, porque Perfecto. me parece importante que sepamos la fuerte asociación, porque hay un montón de artículos que describen la asociación entre la queratoconjuntivitis atópica y la vernaria y el queratocono. Este chico, las imágenes eran cualquier cosa, o sea, fue una que agarré que tenía el moño, porque tiene mucha fotofobia, entonces eran cualquier cosa. Ahora, cuando logremos que vuelva, es la primera, y ni por ahí ni una topo, por ahí un pentacam o algo más confiable, pero bueno. Sí, Lo lo quiero quise decir poner eso. para que saliera el tema. En lo posible, si está la posibilidad y tienen una topografía de cara posterior para mejor seguimiento, ¿no? Te va a dar una idea, si no es una deformación de la cara anterior solamente por una cicatriz, fijándose en la cara posterior. Perfecto. Sí, todo en chicos es más difícil, chicos. En un adulto vos le pones la cara, te hace la tomografía, en un chico se te mueve. Hay muchos pseudoqueratoconos también porque se le cae el párpado, porque tiene sequedad en el ojo, porque se mueve, o sea que no es tan simple. Seba, ¿querés aportar algo? Coincido con todo lo que dijeron recién, fundamentalmente Esteban, pero esa situación de que se le cae el párpado, que es difícil con una evaluación de la cara posterior, está salvando eso que puede resultar dificultoso. La relación entre la atopía y la conjuntivitis vernal, la literatura vieja encontró una relación directa entre los atópicos y el cono, y después se vio que era porque los atópicos se frotan. Entonces, remarcar que por más que le hagamos crosslinking de la mejor manera y lo antes posible, si se sigue frotando, por más crosslinking que le hagamos, va a tener un cono. Entonces, es tan importante el crosslinking como el manejo de la atopía para que el paciente no se frote los ojos. Pero como dijo Esteban, ante la mínima duda, yo le hago un crosslinking y aún hecho el crosslinking, el seguimiento topográfico, mientras más chicos empiezan con la ectasia, más agresiva es y peor pronóstico tiene. Entonces muchas veces los que no están familiarizados con el tratamiento de este tipo de patologías dicen cómo le va a hacer un crosslinking a un niño o a un chico o a una preadolescente, y la realidad es que mientras más precozmente tiene signos de ectasia, más agresiva va a ser la ectasia y más difícil va a ser el manejo. Entonces creo que van de la mano uno con el otro y está perfecto que lo hayan planteado también desde ese lado, porque siempre pasa que nos enfocamos en lo más grave o lo agudo del momento y por ahí perdemos el foco. También yo he visto al doctor Bruncini presentar casos de pacientes pediátricos con tratamientos de atopía hibernal antes de las drogas de las que se hicieron mención recién, que después recién de 6-9 meses se les ocurrió hacerle un estudio del nervio óptico del campo visual y se estaban detonando por los corticoides. Entonces hay que tener mucho cuidado, el manejo es muy difícil. El compliance, como dijiste vos, es complicado, pero no perder de foco que de última la atopía le está quitando, o la conjuntivitis vernal, la calidad de vida al chico en ese momento, pero en general eso solo no le va a dejar una secuela, en general. Pero la ectasia o el manejo inadecuado de gotas que le pueden generar otro tipo de complicaciones, le puede dejar secuelas mucho más graves. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? Bueno, gracias a todos. Realmente un caso para aprender todos. Fer, te felicito. Bueno, Gracias. La doctora Belén Mijan nos va a dar su tema. Belén. Bueno, buenas tardes.
Ahí comparto pantalla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Belén Mijan y formo parte del equipo médico de SOF, Servicio de Oftalmología. Y les voy a presentar un caso bastante interesante que nos llegó a la clínica, que le pusimos de título Cuando el tatú sale mal. Bueno, se presentó, digamos, un paciente de sexo masculino de 34 años de edad con antecedentes personales patológicos de trastorno de límite de personalidad, consulta por pérdida de visión súbita y dolor del ojo derecho. La consulta fue realizada 48 horas posteriores a un tatuaje conjuntival con tinta acrílica azul realizado en ambos ojos, y el paciente refería que apenas se colocó la inyección de la tinta en el ojo derecho, dejó de ver. Se constata una agudeza visual en el ojo derecho de visión, percepción, luz, y en el ojo izquierdo de 20 sin corrección. Bueno, acá tenemos una foto del paciente cuando ingresa a la clínica. Como podemos ver, no solamente tenía, digamos, los tatuajes esclerales, sino que tenía múltiples tatuajes en toda la cara y en todo el cuerpo. Y en la lámpara de hendidura lo que veíamos era mucha congestión conjuntival de color azulado, y aparentaba también tener una impregnación corneal azul que no permitía ver las estructuras de la cámara anterior, con una presión intraocular de 50 milímetros de mercurio. Se realizó en ese mismo momento una ecografía bilateral en la cual pudimos ver de que la retina estaba aplicada y la cavidad vítrea estaba libre de ecos. Se decide en ese mismo momento un tratamiento urgente quirúrgico de lavado de cámara anterior y una trabeculectomía para realizar, digamos, un buen manejo de la presión intraocular. El procedimiento se realizó bajo sedación, y un detalle importante es que en el momento que se trataba de canalizar al paciente fue muy difícil porque presentaba un tatuaje, digamos, total de ambos miembros superiores en forma de manga negra. Entonces no se podía, digamos, encontrar las venas para canalizarlo. En el momento que se hace la paracentesis, nos encontramos que en realidad no había impregnación corneal de tintura, pero sí había atrofia del iris con depósitos del colorante. Y luego de la cirugía se lo deja al paciente con tratamiento tópico con dorzolamida, brimonidina, nepafenac, tropicamida, dexametasona y una quinolona de tercera generación. En el control de las 24 horas postquirúrgicas, el paciente presentaba menor dolor, estaba mejor de ánimo, pero no había referido una mejoría de la agudeza visual. Se veía que tenía una hipotalamia leve con algunas sinequias iridocorneales y presentaba una catarata total. El manejo de la presión intraocular fue buena porque presentó 9 milímetros de mercurio y no veíamos desprendimiento coroideo en la ecografía que se realizó ese mismo día. En el control postquirúrgico, los 10 días, tenía un engrosamiento ya coroideo leve con un desprendimiento posterior de vitrio, y se le realizó una gonioscopía en donde ya evidenciamos bastante pigmento en el trabeculado, pero tenía un ostium permeable. Y por ende se decide ya a los 15 días realizar un procedimiento postquirúrgico de facomulsificación con colocación de lente intraocular, capsulotomía posterior y vitrectomía para tratar de remover la mayor cantidad de tintura posible. A las 24 horas postquirúrgicas, el paciente ahora ya presentaba mejoría de su agudeza visual, tenía 20 en 100, la lente estaba centrada, tenía una leve hipotalamia, una atrofia del iris, como se puede ver en la foto, y la presión controlada en 12 milímetros de mercurio. Luego de esta segunda cirugía, el paciente no concurre más a control por 3 semanas por una recaída de su tratamiento psiquiátrico, pero sí manteníamos siempre un contacto telefónico. Y en el siguiente control, a las 3 semanas, ya presentaba nuevamente disminución de la agudeza visual, seguramente por toxicidad retiniana, y aumento del perfil coroideo demostrado ecográficamente, y no se podía visualizar el fondo de ojos porque tenía mucha impregnación tinta en el vitrio. Actualmente el paciente se encuentra bajo tratamiento médico general por la patología psiquiátrica y se niega a realizarse cualquier tipo de procedimiento oftalmológico. También cabe destacar que es un paciente con pobre adhesión al tratamiento tópico, ya que quedó con medicación, digamos, hipotensora,
y antiinflamatorios, y la realidad es que no va nunca a los controles, pero bueno, nos seguimos manejando telefónicamente, y se estaba evaluando para realizarse en el futuro una posible vitrectomía, aunque se cree que el daño retinal generado por la toxicidad de tintas puede llegar a ser irreversible, que fue demostrado, digamos, en la bibliografía. Cuando hacemos una revisión bibliográfica del caso, nos encontramos con que cada vez son más frecuentes estos casos de tatuajes esclerales. Por ejemplo, en este artículo del British Medical Council del año 2015, nos habla justamente del aumento de este tipo de casos y nos hace hincapié en que generalmente son intervenciones realizadas por equipo no médico, sin utilizar, digamos, microscopio quirúrgico, y eso es lo que genera, digamos, la cantidad de complicaciones que nos encontramos nosotros después. Este es un caso clínico bastante parecido a nuestro paciente, mediante el cual la paciente posterior a un tatuaje escleral presenta también inflamación ocular, un glaucoma secundario y una catarata total, y nos habla de dos tipos de complicaciones, de las complicaciones relacionadas a la perforación del globo ocular, y además de eso las complicaciones relacionadas a la tintura, que este paciente justamente en el ojo contralateral presentó una uveitis anterior, además de granulomas conjuntivales. Y este es otro artículo bastante interesante de la American Journal of Ophthalmology del año 2015, que en realidad trata de 7 pacientes con tatuajes dérmicos que posteriormente generaron uveitis anteriores y panuveitis de forma granulomatosa y no granulomatosa. Es decir, de que las complicaciones no solamente son locales, sino que también pueden ser sistémicas debido a la hipersensibilidad por la tintura. Bueno, para reflexionar de este caso, los tatuajes oculares son cada vez más frecuentes y son realizados por personal no médico, por ende no hay procedimientos seguros para realizar este tipo de tatuajes. Es importante concientizar y tratar de informar a los pacientes de las complicaciones posibles por este tipo de tatuajes. La ausencia de complicaciones a corto plazo no descarta complicaciones a largo plazo, como nos demostró la bibliografía, y en este caso, si bien era un paciente muy complicado y muy difícil por su patología de base psiquiátrica, se logró controlar en el momento el cuadro inflamatorio y conservar el globo ocular. Bueno, muchas gracias. Bueno, Belén, puedes dejar de compartir, así abro la discusión para este caso realmente extremo. Es un caso extremo en una mente extrema, ¿no? Pero bueno, hay que enfrentarlos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte sobre este caso? Que menos mal no vino a nuestra clínica. Menos Porque mal, realmente. es Un de caso locos. muy complicado. Muy complicado. Mónica, vos que estás en la parte de superficie, ¿has visto algo de esto? Nunca. Gracias a Dios, nunca vi uno. Y espero no verlo. ¡Qué horror! Yo tuve experiencia en 2 pacientes con tisis que no querían hacerse una visceración y poner cascarilla. Le propuse tatuaje, que se lo hizo Pablo de la Lasta, tatuajes corneales, por supuesto, ¿no? En ambiente quirúrgico, simulando el iris, y anduvieron bien un tiempo. Uno no lo vi más, el otro lo sigo viendo, se despigmentó. Se despigmentó un poco el tatuaje sobre la córnea, por supuesto, simulando el iris, pero bien, es lo más parecido a esto que vi. Pero esto lo había leído alguna vez, había escuchado, pero no esta locura, la verdad. No sabría qué hacer. Lo que pasa es que esto lo hacen en ambientes totalmente normales, sin asepsia. La cantidad de tinta que le ponen subconjuntival, le ponen a ojos, o sea que realmente es una bestialidad lo que hacen. Sí, lo comento para que, si por ahí alguno no sabe, los tatuajes se hacen, por supuesto, con alguien que tenga experiencia, en este caso Pablo, que sé que tiene mucha experiencia en tatuajes, se hacen y con buenos resultados, pero bueno, no esto. La verdad que esto no. Claro. Una cosa que nos refirió el paciente es que en el momento del tatuaje
deja de ver, digamos, inmediatamente, y que el tatuador le dijo que era normal, que tenía que esperar un par de días a que se le pase. Entonces, bueno, consultó relativamente rápido en las 48 horas, porque tenía mucho dolor sobre todo, pero el tatuador de que personal no médico le dijo que era normal. Bueno, el que ha viajado a Londres y se mete en algunos barrios medio complicados de Londres, esto es moneda corriente, ¿no? Bueno, Belén, realmente nos dejaste sin palabras a todos. Te felicito. Muy bien presentado tu caso. Bueno, muchas gracias, Fer y Belén. Me encantó los casos que presentaron. Y bueno, vamos a cambiar de clínica ahora. El doctor Gerardo Mateos nos va a hablar sobre su tema. Acá hay dos médicos oftalmólogos prestigiosos que han puesto mucho de tus lentes y van a aportar sobre este Faco más lío Eyhance en paciente post-LASIK. Gerardo, el espacio es tuyo. Dale, bárbaro, muchas gracias a la SOC por la invitación. Voy a presentar un caso sobre este lente, pero bueno, el caso va yendo por otros lados. Bueno, este paciente, una mujer que la vi este año, a principios de año, tenía antecedentes de cáncer de mama y un LASIK hipermetrópico previo en ambos ojos y antecedentes de glaucoma. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, claro, perfecto. Gracias. En el ojo derecho le había bajado la visión, veía 5 décimas, con una corrección hipermetrópica y astigmática, de cerca tenía buena visión, y tenía una catarata en ese ojo, tenía el antecedente del LASIK, el resto normal, y tenía una papila con una excavación aumentada, con buen rodete. Le realicé una topografía de cara anterior que se veía que tenía un astigmatismo residual al LASIK a favor de la regla, y le hice el cálculo para colocar una lente Eyhance en ojo derecho, primero con un high ICL para LASIK post y hipermetropía, y pasé los datos también al calculador de Barrett-Truca para afinar el cálculo. Fui a la cirugía realmente venía sin complicaciones, paciente poco colaboradora, y a la hora de colocar la lente, decido para estar más tranquilo, tomar con una mano el inyector, con la otra mano tomar el ojo con una Kelman, y le pido al instrumentista que me lo enrosque lentamente al inyector de la lente. La realidad es que me lo inyecta muy rápido, se despliega de golpe la lente en el ojo, en forma vertical, se me achica la pupila, la paciente le duele obviamente, no estoy seguro que esté indemne en la cápsula posterior, por lo cual acomodo la lente en sulcus, queda bien centrada, y la lente termina con lente en sulcus, pero bien. Al otro día el ojo estaba realmente muy bien, la córnea muy tranquila, la pupila redonda, la lente centrada. Me había quedado con un defecto miópico, que era esperable porque la lente estaba en una posición efectiva de la lente, digamos, anterior, con lo cual adquiere más potencia dióptrica. La visión era de 5 décimas, que es esperable por la miopía, pero no mejoraba con RA ni con estenopeico. Y de cerca la visión era muy mala, raro estando miope y teniendo una lente monofocal plus. Esta paciente yo la había visto 2 años antes y no era una paciente ambliope, tenía una visión de 10 décimas, que había empeorado teóricamente por la catarata. La veo dilatada y veo que tiene una ruptura de cápsula posterior, pero la lente está bien centrada, y bueno, estaban los medios libres, claros, el vítreo claro, y la retina se veía normal. Sospecho que tiene un Irving gas, o una alteración a nivel macular. Le hago un OCT de mácula y se ve realmente normal las siluetas foveales en ambas, incluso hasta mejor se ve esta que la del izquierdo, que se ve un poquito más delgazada. Veo el OCT papilar, tenía unas megalopapilas, se ve una excavación grande, pero tenía buen rodete y buen remanente de capa de fibras, que eso se correspondía con un OCT normal. Bueno, la realidad es que no sabía qué hacer, le fui dando antiinflamatorios, corticoides, la volví a medir, demás, y la visión no mejoraba nunca de 5 décimas, mal, viendo mal realmente, que era la visión que tenía antes de la catarata, pero bueno, no sabía por qué no mejoraba un ojo que no era ambliope. La veo al mes, la dilato, veo que la lente está bien, sigue centrada, pero me doy cuenta que las patas están al revés, está dada vuelta la lente, estas ápticas están apuntando por el otro lado, la lente tendría que estar así. Con lo cual, en realidad, en una lente monofocal, una lente monopieza que no tiene angulación, no debería cambiar ópticamente mucho el resultado. Más allá de que esta lente tiene una plataforma que es un poco distinta, que es la plataforma de la Technis, que es la de la Technis One,
y la técnica Saihan tiene un aumento de la potencia progresiva desde la periferia hacia el centro, en la cara anterior de la lente, que le da esta zona, que es la que hace que el paciente logre teóricamente visión intermedia. En este caso, este aumento de la curvatura en la cara anterior la tenía mi paciente acá en la cara posterior, y era lo único patológico que le encontraba, por lo cual no podía ver bien. Me comunico con Luciano Perrone de Buenos Aires, que tiene mucha experiencia con este tipo de lentes. Me dice que debería ver bien, igual no importa que usted da vuelta, que lo que le va a cambiar es el equivalente esférico, pero no debería ser que vea peor. Bueno, acá muy piola, me manda un dibujito de cómo es la plataforma de la lente, que esta zona de la plataforma yo la tengo para adelante, con lo cual la óptica está más adelante, se miopiza, pero la paciente no tendría que ver mal. Me dice, yo buscaría que tenga un error refractivo residual, miopía, hipermetropía, algo, que la lente tenga un leve tilting, que esté un poquito oblicua y le genere aberraciones que le dé mala visión. Y bueno, ver cómo está el vitro, la cápsula, que no tenga algo que afecte los medios, pero la realidad es que no tenía nada de eso. Así que sigo con la paciente, pasa un mes más, que la veo viendo todas las semanas sin ningún tipo de mejoría, muy disconforme. Ella trabaja con computadoras y no veía bien ni de lejos, ni de intermedio, de ningún lado veía bien. Así que decido llevarla a quirófano. Este no es el video de ella, pero un video de una cirugía muy similar que tuve hace 8 años, pero básicamente poner viscoelástico por delante y por detrás de la lente, y entrar con 2 instrumentos, teniendo mucho cuidado de no tocar el endotelio, ni tampoco traer vitro hacia adelante, y acomodar la lente en la posición que tiene que estar naturalmente. Acá en este caso me ha quedado una patita por delante del iris, que procedo a llevarla hacia sulcus. El caso este fue idéntico. Al otro día les veo a la paciente, la córnea normal, el ojo normal, la lente centrada y las ápticas como deben estar, y me había bajado el equivalente esférico, estaba menos miope, pero la visión seguía muy mal, tanto de lejos como de cerca, no había mejorado nada. Pasan 2 meses, que la voy viendo, bueno, además llega a los 2 meses, muy disconforme, que me veía muy mal, que no podía trabajar. Bueno, le digo, está bien que el ojo derecho no mejoró nada la visión, pero no tendría que tener tantos problemas para ver la computadora con ambos ojos. La refracción en el ojo izquierdo veía 7 décimas, que antes veía 9 décimas, hacía 3 meses atrás, y de cerca veía mal con los 2 ojos, sin causa aparente. Tenía una catarata muy incipiente a la izquierda, la lente del derecho normal, todo normal. Le pido un RFG, el RFG se ve normal, viendo con muchas ganas algún área de filtración chiquita que no empeoraba en tiempos tardíos. Y bueno, hasta ahí llegué yo, no sabía qué hacer, necesitaba ayuda, hablo con Mariano Irós y me recibe la paciente por suerte, la estudia, se comunica conmigo y me dice, mira, la veo, la verdad que está bien la lente del ojo derecho, no tiene catarata izquierdo, se ve todo normal, pero la paciente tiene mala visión. Le pedí algunos estudios a ver si descubro algo y te aviso. Le pedí un OCT, normal en ambos ojos, le pedí un campo visual, normal en ambos ojos, le pidió también una retinografía para ver si había áreas de autofluorescencia, alguna alteración a nivel macular, un indicio de algo tapeto retinal, pero estaba completamente normal, y le hizo un Galilei, una tomografía corneal, en la cual se ve la cara anterior y la cara posterior normal, no se ven signos de ectasia, tenía buenos espesores patimétricos residuales a la SIC, con lo cual la paciente vuelve conmigo, la vuelvo a ver, bueno, ya realmente no sabía qué decirle ni qué hacer, y ya había estudiado todo. La mando a la neuróloga, le digo que la vea la neuróloga y que vuelva después que la vea la neuróloga y me venga a ver. Hasta ahí veníamos, hoy la vi, hoy fue el último día que la vi, la examiné, la visión sigue igual, córnea normal, la lente del derecho y cristalino del izquierdo está normal, pito normal, retina normal, y a nivel cerebral me crucé al consultorio de la doctora, hablo con ella a ver qué había encontrado el tema del estudio neurológico. Me dice que la resonancia la realizó y es normal, y le pidió un potencial evocado visual que aún no lo tenemos. Ella sospecha que va a dar normal, y la paciente está simulando. Y me dice, llega a la normal, puede ser una neuritis óptica, pero yo no creo que sea, porque no tiene dolor ocular, campos visuales normales, no tiene cromatopsia. Pero bueno, hasta acá llegué y no sé qué tiene la paciente, y bueno, así quedó. Muchas gracias. Seba, otra más que por suerte no fue a tu clínica, ¿no? Eduardo, por favor. Sí, realmente no creo que sea una neuritis óptica pensándolo, No. puede tener una
campos visuales totalmente normales. Generalmente algún escotoma o algo te va a dar la neuritis óptica, Sí. no con ese campo visual. Bueno, me gustaría escuchar aportes del panel. No entendí, al final, ¿le dejaste esa lente en el sulcus? Sí, como debe ir, pero no mejoró la visión. Pero esa lente no debe ir en el sulcus. No, O sea que yo, independientemente que no creo que sea la causa, porque no Sí. tiene por qué ver mal, sí, y ni mejorar con y no mejora ni con pinhole ni con corrección, yo si le hubiera llevado al quirófano de nuevo, le hubiera sacado esa lente y le hubiera puesto un lente para el sulcus, o hubiera hecho una captura inversa de lente para que esté en el saco. Es una lente que se comporta, que tiene un perfil en una profundidad que es muy parecido su parte óptica a la Technic One. igual. No tiene el chichón central que tiene la Vivity. O sea que yo creo que esa no es la causa, pero me parece importante trasladar que esas ápticas no tienen que estar en el sulcus porque son más gruesas de lo que tiene que ser. Puede generar dispersión pigmentaria. Exactamente. Si yo lo hubiera llevado al quirófano, independientemente que estaba dada vuelta la lente, que como bien te dijo Luciano, no lo va a hacer ver peor, lo va a hacer ver más miope, a todos nos ha entrado alguna lente al revés en el saco y el paciente ve bien lo mismo, por más que la cara aférica, si está atrás, esté adelante, no le cambia. Yo lo único que puedo aportar es que no creo que sea esa la causa, pero sí me parece que no es una lente para dejar en el sulcus. No sé qué opinas, Esteban. No, en eso coincido, Seba, porque esa lente te va a rozar el iris todo el tiempo, porque no está hecha para saco, te va a producir posiblemente una dispersión pigmentaria. Vos sabés que, y esto no es manera crítica, Gerardo, al contrario, de haber cometido 1000 errores aprendiendo. Vos sabés que la lente la pongo yo, ¿no? Y a veces el paciente, a veces me toca operar solo, en algún lugar que me tocó operar solo o que el ayudante no sabía, entonces meto la punta del inyector adentro del ojo, ni siquiera en el borde, meto el inyector, lo abro un poquito más y no se te va a mover el ojo y pones vos la lente, porque he visto varios accidentes de ese tipo. Vos pensás que si no hubiera sido así, hoy estarías pensando si un problema neurológico o era ambliope de antes, la paciente, porque estaría todo bien y la Sí, culpa no sería que la paciente sí. te estar echando la culpa a vos, ¿no? Entonces, nada, esto es un detalle que te cuento. Otra cosa, ¿sabes qué nos parece importante que yo lo hago muy poco y no lo hacemos? Es un PAM antes de operarse. Ahí te va a ayudar mucho para saber la posible, la Lo potencial que pasa agudeza que visual. sí, pero digamos, tengo un examen de la paciente, fin de 2019, 10 décima de visión. Salvo que también le ¿Cuánto? haya pasado algo, no, hace un año y medio atrás. Digamos, Dientes. no era un ojo ambliope, salvo que le haya pasado algo que sí, no sé, algo le pasó en el camino, por lo cual la visión no mejora de ambos ojos. Con el tema de la lente, sí, obviamente no es una lente para sulcus, obviamente le indicado una lente de 3 piezas, o Sulcoflex, Addon, lente ICL, lentes que puedan ir en sulcus. El tema es que, digamos, sí, entrar a dar la vuelta, el tema es que yo entrar a esa paciente, si le iba a dar vuelta, entrar, cortar la lente, sacarla, poner lente de 3 piezas, es lo indicado bárbaro, pero se multiplican, creo yo, más los riesgos que con este procedimiento. ¿Tú Pero sabes que está bien como concepto, obviamente que no es una lente para sulcus, no es una lente para sulcus. no sé si se te multiplican? Vos sabés, Gerardo, esas lentes son muy blanditas y no es difícil sacarla. Obviamente hay que tener por ahí la tijera adecuada para cortarla bien y con maniobras delicadas salen, ¿no? Vos sabés que cuando vos las dabas vuelta, estaba pensando lo mismo. No sé si no es, por lo menos en manos mías, más complicado dar vuelta una lente donde tenés ya rota la cápsula y probablemente vitrio. Pero es un detalle a tener en cuenta. No es tan Sí. complejo cortar una lente de ese tipo y sacarla. Con un Y montón de técnicas. Sí. volviendo a la causa de la mala visión, estoy pensando,
Ella podría tener una neuritis óptica retrovulvar, lo cual no te va a dar ningún signo en los exámenes complementarios que le hiciste, porque no te va a dar una papilitis, ni te va a dar ninguna otra manifestación. Pero te puede dar una alteración en el campo visual, seguramente se va eso, por eso ahí... Podría ser, es verdad, pero entonces la única que queda es que está simulando. Porque si ella no era ambliope, tenés el seguimiento. Sí, el diagnóstico más probable es una simulación, porque no tengo nada para pensar en neuritis óptica. Sin dicromatopsia, campo visual normal, nunca tuvo tampoco dolor a nivel ocular, que a veces neuritis ópticas se acompañan de dolor. Pero bueno, la realidad es que no empeoró la visión, pero no mejoró, y bueno, y así quedó. Esos son los pacientes que uno aspira muy alto, tiene alguna dificultad intraoperatoria, la resuelve de la mejor manera posible, porque lo que vos hiciste inicialmente es lo que hubiera hecho yo. Y cuando le viste que estaba al revés, también hiciste algo para mejorarlo. Pero cuando ya empezó complicado y vos haces todo lo que podés hacer, le derivaste interconsulta, llamaste a un colega en Buenos Aires con experiencia, y la paciente no ve, realmente eso nos quita años de vida, ¿no? Porque cada vez que uno la ve sentada en la sala, dice, otra vez, ¿qué hago con esta mujer? ¿Qué le digo? Sí. ¿Para dónde salgo? Desde marzo. Escuchá, Abril. te doy un consejo si te sirve. Cuando tenés esos casos, tenés que hablar a cualquiera de los que están acá, o conocidos tuyos, y de acá digo, no del chat, cualquier conocido tuyo en Córdoba, y derivásela y hacer una interconsulta. Eso es bueno. No te quedes vos porque te quedás con... Está bien, acá vos agotaste hasta ver antes que la paciente vaya... La situación es que... Sí, pero antes que la paciente vaya sola a preguntar, ¿y me operaron bien? Hablar con el colega que tenga confianza y que la vea. Eso es buenísimo el consejo, y por suerte tenía una relación muy estrecha con la paciente, y la fui viendo junto con el doctor Reza Valía, toda esta evolución. Y realmente decidí, con dudas, dar vuelta de lente, porque está bien que era muy probable que no mejore en vuelta de lente, pero la realidad es que veía muy mal, y tampoco encontraba ninguna otra causa que justifique. Estaba todo bien, menos la lente, que tampoco era una causa en sí, pero era lo único que estaba mal. Ahora, tengo una pregunta. Vos tenés buena relación, la conocés a la paciente. ¿Qué pensás que está simulando? ¿Psiquiátrica la paciente? No, buscando algo, por un tema de una pensión, por un tema de... Tuve alguna charla con ella, que ya, últimamente el tema de que ya no podía trabajar, que está costando, si le pides un certificado, ese tema entró en este último mes recién. Pero no sé si es realmente por una dificultad real que tiene, que no puede trabajar porque dice que usa una lupa y demás, o no. Pero bueno, no sé, le pedimos un potencial evocado visual que quizá nos esclarezca un poco la cosa. Ya si da normal el potencial... Yo creo que de estos casos, Gerardo, te felicito, porque de estas cosas se aprende, ¿no? Sos muy valiente en presentar algo que te equivocaste, lo solucionaste, y no todos lo muestran a esto, y de esto se aprende. O sea que realmente te felicito, Gerardo. Tengo un minuto para contar una anécdota simuladora. Por supuesto, sirve. Todo esto ayuda para poder solucionar las cosas también. Antes de contarte el final, por favor, Gerardo, espero que no termine como lo que estoy por contar, tu historia. Pero yo hace unos 15 años hice un LASIK hipermetrópico a una paciente que tenía quedó muy bien, con alteración de la superficie ocular, erosiones, y bueno, vino a la consulta diciendo que no veía, refracción perfecta, entre caras muy bien, alguna erosión en la córnea, y no pasaba a la sexta fila. Al mes siguiente viene de nuevo igual con el marido. Yo ya la verdad que hice todos los mismos estudios que le hiciste vos, creo que había algunos que todavía no existían, eso habla de mi vejez. Y la paciente vino después 3 meses con una bota de yeso en la pierna, porque dice que se había quebrado el tobillo porque no veía. El marido pidiéndome disculpas cada vez que la paciente salía, volvía a hablar conmigo al consultorio. Un sábado de la mañana me llamó preguntándome si ella se podía quedar ciega por llorar mucho porque la hija la había hecho pasar un mal rato. Yo le dije que no, y me dice, bueno, ¿y si me puedo quedar ciega por tomarme de día Rivotril, por haber discutido con mi hija? O sea, era una paciente psiquiátrica con muchos problemas. Vino 6 meses después en silla de ruedas porque se había quebrado la otra pierna porque supuestamente no veía, y los ojos los tenía perfectos.
y 9 meses después se suicidó, y en su mensaje puso que era porque no veía. Y eso me costó que hasta en tribunales era abogada. Se hablara de que ella se había suicidado porque yo la había operado mal. Así que con respecto a la simulación, la única experiencia que tengo registrada fue pésima, fue nefasta, pero si vos estás sospechando que podría haber algo de eso, al descartar la parte neurológica, no te quedes solamente con eso, con que estás simulando, y fíjate la forma de llegar de otra manera, porque si el paciente llega al punto de simular, habiendo inclusive tenido buena relación con vos, no sabe hasta dónde puede llegar. Seguro. Bueno, es medio de terror la anécdota, pero me pasó, me angustió un montón, y bueno. Gera, un minutito más, te robo, Ale, un minuto más. Cuando yo te dije lo de, Gera, lo de compartir, no es por el hecho de que alguien puede ver otras cosas, no, sino que compartir con otros colegas muchas veces la va a tranquilizar a la paciente, no se queda con tu opinión y te va a tranquilizar a vos. Yo lo hice, acá está, casualmente con Sebastián compartí un caso complicadísimo mío de una ICL de hace muchos años, se ve acordar Sebastián un red Zavalía que me hizo la paciente, hablé con 2 o 3 colegas y eso ayuda, no esperes hasta el final, o sea, llegas hasta ahí, así Sí, como sí, tenés eso, bueno, la eso es lo que, enorme humildad de esa fue presentar mi estos casos consulta que con me parece Mariana. fantástico, bueno, si quiere consultar con otro que está todo dentro de lo reglado y que puede pasar, y va a ver que Obviamente. va a salir, nada más que eso. Sí, seguro. Gracias. Felicitaciones, Gera, la verdad. Bueno, Gracias, Esteban. excelente. Aprendimos mucho, Gerardo, que es la idea de tu caso. Te felicito. Gracias. Bueno, Victoria Sánchez nos va a hablar de su tema, y están juntos a nosotros para poder aportar sobre ellos el doctor Enrique Urret Zavalía y Carolina Picotti, que es integrante del Comité de Oftalmología Pediátrica de Córdoba. Todo tuyo. Bueno, gracias a la SOP por la invitación. Voy a compartir un caso de un paciente que consultó en Ulton para control el mes pasado, pero que lleva varios años de evolución. Consultó por primera vez cuando tenía 17 meses de edad, hijo de una mamá oftalmóloga. Los padres notan dificultad de la elevación en ojo izquierdo, acompañada con tosis de ese mismo ojo y elevación del mentón. Buen comportamiento visual en ambos ojos al examinarlo y una refracción acorde a la edad del paciente. Como vemos en la foto más grande se puede ver la elevación del mentón, que era permanente, y en la foto más chiquitita la dificultad del ojo izquierdo para elevar. En el examen clínico vemos que no elevaba en ninguna de las 3 posiciones superiores de la mirada, ni en aducción, ni arriba, ni en abducción. Entonces nos preguntamos cuál es el diagnóstico y cuál es la conducta y tratamiento sugerido de este paciente. Para eso intentamos pensar si es un cuadro congénito o adquirido y en base a eso hacer los diagnósticos diferenciales. Este paciente tenía un cuadro congénito, lo sabemos por la anamnesis a los padres y por la edad de aparición, ya notaban este cuadro desde los 5 meses de edad. Entonces, ¿qué causas pueden producir en forma congénita un déficit de elevación? El déficit monocular de la elevación, un síndrome de Brown, una parálisis del tercer par, una fibrosis del recto inferior que no deje elevar el ojo, o una agenesia del recto superior. El diagnóstico al cual nosotros llegamos fue el déficit monocular de la elevación, que es un déficit de la mirada superior en un solo ojo unilateral, asociada frecuentemente a tosis de ese mismo ojo, y consta de parálisis del recto superior, que puede ser una parálisis primaria o una parálisis supranuclear, que a veces va acompañada de parálisis también del oblicuo inferior, por eso antes se conocía este cuadro como doble parálisis de los elevadores. Eso hace que el ojo no pueda elevar y puede ir o no asociado a una restricción del recto inferior, primaria o secundaria a esa parálisis del recto superior. Hay causas congénitas o adquiridas de déficit monocular de la elevación, en este caso era congénito. En ese momento se decidió esperar, controlarlo, vuelve a los 5 años de edad, sigue con la tortícolis,
El niño guiño, se tapa un ojo con frecuencia, eleva el mentón y gira la cara hacia la derecha para mirar. Tiene buena visión, no es ambliope, sigue una refracción normal con un poquito de astigmatismo en ojo derecho y tiene correspondencia retiniana normal, o sea que gracias a la tortícolis logró conservar la visión binocular a pesar de tener ya 5 años de edad. Para evaluar cuál es la desviación vertical hay que corregirle la tortícolis al paciente y ahí vemos que tiene una desviación vertical de 40 y una exotropia de 20. Hacia abajo hay ortoforia, no hay desviación, y hacia arriba está el déficit de elevación en las 3 posiciones superiores de la mirada. Es importante ver en estos casos y en todos los casos de estrabismo cuál es el ojo fijador. En este caso el paciente fijaba con el ojo sano, el ojo derecho, por eso tenía la hipotropia del ojo izquierdo. A veces fijan con el ojo paralítico y presentan hipertropia del ojo sano, que es una desviación secundaria. Y la tosis que tiene el paciente puede ser una tosis verdadera asociada por parálisis del elevador o puede ser una pseudotosis. Para hacer la diferencia, se tapa el ojo derecho y se evalúa si al fijar el ojo izquierdo la tosis desaparece. El ojo normalmente cuando baja va acompañado por el párpado, por eso es una pseudotosis. Y a veces estos pacientes tienen combinación de las dos, tosis y pseudotosis. Por eso siempre hay que resolver primero el estrabismo y después, en segunda instancia, la tosis. Y siempre hay que evaluar en estos pacientes el fenómeno de Bell, porque la parálisis del recto superior puede ser supranuclear o no, y la diferencia la vamos a tener con el fenómeno de Bell. Si tiene un fenómeno de Bell positivo como nuestro paciente, es una parálisis supranuclear. En caso que haya restricción del recto inferior asociada, también va a ser negativo el fenómeno de Bell, porque la restricción del recto inferior no deja subir al ojo. Seguimos pensando que es un déficit monocular de la elevación, y debido a la gran hipotropia en posición primaria y a la tortícolis del paciente sobre todo, decidimos hacer un tratamiento quirúrgico. En estos casos uno va con varios planes, depende a lo que encuentre en el examen preoperatorio. Hay exámenes que se pueden hacer con el paciente despierto, como el test de fuerzas generadas, o con el paciente dormido. Cuando son nenes muy chiquititos no se les puede hacer nada despierto, o sea que el test que nos quedaba para hacer era dormido, el test de deducciones pasivas de ambos ojos. Se agarra el ojo con una pinza y se lo eleva, se lo lleva a la posición donde normalmente el ojo no va, para ver si gracias a la ayuda forzada puede ir o no. Si no va, es porque hay una restricción del recto inferior asociada, y en ese caso tenemos que debilitar el recto inferior, si no el cuadro no va a resolver. Pero si es como en el caso de nuestro paciente, que el ojo va hacia arriba, no hay restricción del recto inferior, y lo que hay que solucionar es la falta de fuerza del recto superior. Entonces lo que decidimos hacer, debido a la gran hipotropia y a la falta de restricción del recto inferior, es transponer los músculos recto lateral y recto medio a la inserción del recto superior, que se llama transposición muscular de nabo. Y como estaba asociado a una exotropia, esos mismos músculos que subimos, le hicimos retroceso y resección. Se puede ver ahí en la foto el recto superior, el recto medio y el recto lateral que está retrocedido. Postquirúrgicamente el paciente quedó en ortotropia, pero con el déficit de elevación. Normalmente la transposición actúa sobre todo por una causa con un efecto mecánico, y no nos hace recuperar la elevación, pero nos mejora la posición primaria, y en estos casos es un éxito quirúrgico, más allá que el ojo no logramos devolverle la elevación. Sí quedó el paciente con tosis, a pesar de que en la prueba parecía una pseudotosis, logramos la ortotropia, pero sigue teniendo tosis el paciente. La tortícolis mejoró, que también es otro objetivo de la cirugía. En 2007 el doctor Remonda Hijo lo opera de tosis del ojo izquierdo, vuelve a los 10 años, el paciente presenta ortoforia, no presenta tosis, sigue con el déficit de elevación, y consultó el mes pasado y sigue en ortotropia, en posición primaria, conservó a pesar de todos estos años el resultado de la transposición, con el déficit de elevación, pero el paciente sin tortícolis y conforme. Muchas gracias. Es un caso que
un caso que quizá no es de lo más común, pero puede tocarle a oftalmólogos inclusive generales y muchas veces consultar por la tosis y que se apuren a operar la tosis y no vean el déficit de elevación del ojito. Entonces siempre tenerlo presente. Excelente, Victoria. Y cómo cambió en el tiempo, ¿no? Se pudo mantener la cirugía en el tiempo, que cuando estos chicos son muy pequeñitos se nota mucho porque miran mucho para arriba, pero cuando ya son más grandes, que te miran a tu misma altura, generalmente aprenden a hacer con la cabeza lo que no pueden hacer con el ojo y lo notas realmente muy poco, o sea que realmente felicitaciones por la evolución. Y ese concepto que decís, primero solucionar el estrabismo y después la tosis, es fundamental acá, ¿no? Enrique, ¿estás ahí? ¿Querés hacer algún aporte? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, como aporte es, como el ojo derecho es el fijador, si el déficit de elevación o la desviación en posición primaria hubiera sido menor, una alternativa a veces, si no hay a las aducciones pasivas, limitación de elevación, o sea, no hay una contractura del recto inferior del ojo izquierdo, uno podría haber realizado un retroceso del recto superior del ojo derecho que a veces puede llegar a ser otra alternativa, pero en este caso la desviación era muy marcada en posición primaria, por eso lo ideal, bueno, era hacer esto que se hizo, que bueno, por suerte anduvo muy bien, sí, realmente muy bien. Hay que ser muy prolijo cuando uno hace las transposiciones, ya sea verticales u horizontales, tratando de seguir el anillo de Tillot paralelo a las inserciones musculares para no generar torsiones, ¿no? Que cuando hay visión binocular, buena visión binocular, uno puede generar un problema complejo que es una diplopia torsional y ahí te metes en un problema severísimo. Como pasa también en las parálisis del recto lateral cuando hacemos transposiciones del recto superior y del recto inferior. Hay que ser muy prolijo cuando uno sutura los músculos, ¿no? Y En acá este caso que era vos como... lo complejizaste haciendo un retroceso a resección de esos dos que elevaste, o sea que realmente Claro, ahí es más complejo todavía. más Bueno, o complejo. sea que la suerte nos ayudó. Yo creo que sí. Bueno, Carolina, ¿querés hacer algún aporte? No, tener en cuenta que siempre que alineamos estos casos difíciles, alineamos para la posición primaria, ¿no? Entonces, obviamente que siempre va a tener una alteración en la elevación. Para mí quedó divino. Lo único que esa pseudotosis, o sea, es una tosis, pero a lo mejor algo inervacional en el recto superior del ojo derecho de su ojo sano, a lo mejor hubiera favorecido para eso. Ya que está el doctor Enrique, le preguntamos. sí, tal vez hubiera sido útil. Pero bueno, ya habíamos hecho transposición y si queda un residual, bueno, hay que hacer. Yo creo que lo que hizo y que lo hizo muy prolijo el doctor Raimonda quedó fantástico, ¿no? Ya tocar otro músculo, no, ya basta. Estaba muy bien alineado en posición primaria con lo que se le había hecho. Hermoso. Sí, no Sí, íbamos a tocar el ojo sano, pero a lo Muy bien. mejor por inervación. Perfecto. Bueno, excelente. ¿Alguien quiere hacer algún aporte sobre esto? Lleva, vos que haces oculoplastia, la parte de la tosis. No sé, ¿qué le hizo a Carlos? ¿No sabes si le hizo una resección del elevador, le hizo una suspensoria? ¿Sabes algo, Vicky? No, yo creo que, no, le he hecho una resección del elevador. Sí. Se hizo un avance de la poneurosis. Sí. Mira, siempre... me olvidé, recién le mandé el Zoom a Carlos para invitarlo porque él tiene que estar en todos y bueno, hoy me olvidé de llamarlo, recién le mandé un WhatsApp para preguntarle, pero bueno. Dicen que está en el Face conectado. Sí, pero le mandé recién a su privado para que se conecte, bueno. No estará viendo. Enrique, no te vayas, ¿podés quedarte un minuto? No, estoy, sí. Ahora, muchas gracias, Victoria. Excelente tu caso, buenísimo. Ahora la doctora Luciana Costa va a hablar algo que me gustaría mucho que escuchar tus aportes también. Luciana, dale. El espacio es tuyo.
Ahí está, perdón que no había activado el audio. Ahí estamos, ahí les voy a compartir la pantalla. Bueno, el caso que yo voy a presentar lo titulamos leucocoria, diferentes puntos de vista, y este caso es un caso del Hospital de Niños, que fue de difícil diagnóstico, nos costó bastante llegar al diagnóstico, y por eso es que el doctor Enríquez, capaz que ahora cuando lo escuche seguramente se va a acordar del caso. Es un paciente de sexo masculino de 3 meses de edad, que es derivado del Hospital Regional del Río Cuarto con diagnóstico de retinoblastoma bilateral. Era un nene de 3 meses de vida, había sido internado en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Regional del Río Cuarto durante 4 días por episodios convulsivos y un cuadro obstructivo bronquial. Era un nene nacido a término, con un embarazo controlado, pero había sido un parto de urgencia en una ambulancia, y la mamá era una nena de 13 años de edad. En el examen oftalmológico, el ojo derecho tenía una dudosa respuesta a la defensa a la luz, el ojo izquierdo, defensa a respuesta a la luz. El examen externo, ambos ojos eran normales, los reflejos rojos en el ojo derecho estaba ausente, en el ojo izquierdo presente. La biomioscopía, el ojo derecho sí se observaba una leucocoria, resto normal, el ojo izquierdo normal, el test de Hilbert, una ortotropia, y los movimientos oculares no había alteraciones en la motilidad pasiva. Se realiza el fondo de ojo con la lupa de 20. En el ojo derecho aparentemente había un desprendimiento de retina en embudo cerrado, tipo en bolsa, pediculado hacia la papila, y en el ojo izquierdo se observaban 2 lesiones de aproximadamente 2 a 3 diámetros papilares, ubicadas en la arcada temporal superior e inferior. Ahí están las imágenes. Esta es la del ojo izquierdo, la del ojo derecho no se puede ver bien, pero ahí se veían las lesiones de más o menos 2 o 3 diámetros papilares en la arcada temporal superior e inferior. Nuestro diagnóstico presuntivo, tal cual había llegado el nene, seguía siendo un retinoblastoma bilateral, pero sí teníamos que hacer diagnósticos diferenciales con todo lo que implica una leucocoria, que es cataratas congénitas, enfermedad de Coats, persistencia de vitro primario, retinopatía del prematuro, coloboma, facomatosis, o entre otras. Lo primero que pedimos es una ecografía ocular, que en el ojo derecho se veía a nivel de la cámara posterior, se identificaba una lesión sólida, heterogénea, de 13 por 9,3 milímetros de diámetro, la cual presentaba imágenes puntiformes, ecogénicas, que podrían corresponderse a microcalcificaciones con señales vasculares positivas y no signos de desprendimiento de retina. Acá vemos la imagen, una lesión grande, y las microcalcificaciones que se observan, que muy típicas de los retinoblastomas. Acá también ahí se ven las microcalcificaciones. Y en la ecografía del ojo izquierdo se veía a nivel temporal, se identificaban las 2 lesiones nodulares, que eran mucho más chicas, de 1,5 a 3 milímetros de diámetro, con imágenes ecogénicas, calcificaciones, y no había signo de desprendimiento de retina, y se veía un aparente desprendimiento de vitro posterior. Ahí están las lesiones, mucho más pequeñas, que se observan en el ojo izquierdo. Se pide una tomografía de cerebro y de órbita. En la de cerebro se observaba ligero aumento de las dimensiones de los ventrículos laterales, múltiples lesiones subependimarias focales, algunas de ellas calcificadas, que es la que observamos ahí, y lesiones hiperintensas córtico-subcorticales en región frontal bilateral que podrían corresponder a amartomas. Es lo mismo, se observan las lesiones. Y en la de órbita se observa el globo ocular derecho, la de menor tamaño, observándose un líquido en el interior del mismo. En la serie de contraste se observaba en el centro de la zona líquida un realce nodular tipo focal de 8 milímetros en relación con la pared posterior del globo próxima a la papila. Acá vemos la lesión en el ojo derecho, que era bastante grande. En el ojo izquierdo no se observaban esas lesiones nodulares que se habían visto en ecografía. Bien. Seguíamos con nuestro diagnóstico principal, seguía siendo el retinoblastoma, ya por la edad del paciente, las imágenes que veíamos, y el paciente empieza con el síndrome convulsivo, que no respondían al tratamiento, entonces pensamos que podían ser unas metástasis cerebrales por las imágenes que se habían visto en cerebro. Entonces se decide empezar con el tratamiento de quimioterapia con vincristina, cisplatino, ciclofosfamida y vigabatrina. El paciente no mejoraba clínicamente, las lesiones retinianas no modificaban a pesar del tratamiento con la quimioterapia, o sea, no aumentaban ni disminuían de tamaño,
Así que se discute el caso en el Hospital Niño con los equipos de oftalmología, los servicios de oncología, pediatría y diagnóstico por imágenes. Por lo que se decide pedir otra serie de estudios a ver si se encontraba algo más. Se le pide un electrocardiograma y un electrocefalograma que eran normales, hemocultivos, antígenos virales, urocultivos que eran todos negativos, pero en la ecografía abdominal se encuentra un angiolipoma en el polo superior del riñón derecho. En el ecocardiograma Doppler se presentan 2 tumoraciones en ventrículo derecho, una en ápex de 10 por 6 milímetros, otra tumoración a la pared libre de 9 por 6 milímetros y una tercera intraventricular, sin producir alteraciones por el flujo. Se examina a los padres y se ve que la mamá tiene manchas color café con leche. Entonces acá se llega a un diagnóstico junto con el servicio de pediatría que el paciente tenía una esclerosis tuberosa. Para repasar rápidamente, es una enfermedad genética, no son muy frecuentes, pero tiene sus criterios mayores y sus criterios menores. En los mayores, de los cuales hay que tener, para hacer un diagnóstico definitivo, hay que tener 2 criterios mayores o uno mayor y con 2 menores, de los cuales nuestro paciente tenía 4 criterios mayores, o sea que el diagnóstico era fidedigno de la esclerosis tuberosa, que los mayores son rhabdomiomas cardíacos, que los tenía el paciente, tubérculos corticales, angiofibromas faciales, máculas hipopigmentadas, lingiofibomatosis, angiolipomas renales, amartomas retinales, que era aparentemente lo que tenía nuestro paciente, los amartomas ahora lo vamos a chequear, tumores de células gigantes, nódulos subependimales o fibromas unguiales. Los menores son menos frecuentes, pero en nuestro paciente sí o sí ya le habíamos dado el diagnóstico porque tenía, de los 2 que tenía que tener, tenía 4. Se solicita interconsulta con el servicio de oftalmología del Hospital Garrahan a ver qué pensaban ellos. Los que sugieren que las imágenes no corresponden a un retinoblastoma, que podrían ser amartomas retinales, ya teniendo en cuenta el diagnóstico que tenía nuestro paciente. Se controla semanalmente al paciente. El paciente continúa con un síndrome convulsivo refractario al tratamiento. Las lesiones oftalmológicas continúan sin modificaciones con respecto al examen inicial. Y días después el paciente fallece por un paro cardiorrespiratorio secundario a una broncoaspiración. Entonces nuestra pregunta era, teníamos el diagnóstico de esclerosis tuberosa, pero no sabíamos si podía tener o no asociado un retinoblastoma, que esa respuesta nos dio la anatomía patológica, que la anatomía patológica del bebé era rhabdomiomas, sarcomas múltiples en el corazón, amartomas astrocíticos de células grandes de la retina en ojo derecho, o sea que a ella ya el retinoblastoma no estaba, sino que eran lamartomas, todo lo que nosotros veíamos y sospechábamos que tenía un retinoblastoma. En el sistema nervioso central, lesiones múltiples correspondientes a tuberosclerosis y nódulos subendimarios, parénquima renal derecho con quistes renales, un pulmón con bronconeumonía aguda, la piel con hiperkeratosis, en médula ósea hiperplasia focal de megalocitos y los testículos con glándula suprarrenal ectópica. O sea que el diagnóstico era la esclerosis tuberosa, y lo que nosotros observamos en retina, que fue por lo que vino derivado, que siempre pensamos que era un retinoblastoma, era lo mismo de su cuadro de la esclerosis tuberosa. Como conclusión, siempre hay que sospechar un retinoblastoma en un niño con una leucocoria. Ningún niño debería irse del consultorio nuestro sin evaluar la agudeza visual, el reflejo rojo y el fondo de ojo con ovi, y los ojos forman parte del organismo y participan de enfermedades generales. Y muchas gracias, nada más. Dejo de compartir. Bueno, realmente te felicito como lo presentaste, Luciana. Yo, desde que empecé con oftalmología pediátrica, soy un convencido que estos casos deben ser vistos en lugares polivalentes y no univalentes, porque así es como se llegó al diagnóstico, ¿no? Realmente un diagnóstico muy difícil de hacer. Bueno, tenemos muchos oftalmopediatras en este panel, así que me gustaría conocer algún aporte de ustedes. Bueno, yo coincido con vos, Alejandro, que estos casos son para manejarlos en instituciones polivalentes. Así fue mi experiencia en la Reina Fabiola con los retinoblastomas. Si esto hubiera sido un retinoblastoma, manejarlo en una institución no polivalente nos puede comprometer en demasía. En estas instituciones polivalentes, como puede ser la Allende, el Hospital de Niños, u otros hospitales privados, donde hay comité de tumores, la cosa se facilita totalmente.
piensen ustedes que este chico, yo no me acuerdo finamente porque no lo manejé yo, pero indudablemente las imágenes que teníamos eran de retinoblastoma. Si ustedes ven las imágenes del ojo sano, entre comillas, con el otro ojo con un gran tumor, con calcificaciones, todo el mundo, 90 y pico % hubiera hecho lo mismo, retinoblastoma. Pero bueno, cómo los distintos servicios han ido hilando y han ido encontrando hasta que se llegó al diagnóstico. Ya nos ha pasado en el hospital de niños de que se nos han muerto chicos y hemos llegado al diagnóstico en la autopsia, lamentablemente. Este ha sido un caso complejo y bueno, que el diagnóstico finalmente se obtuvo antes de que muriera y se confirmó después de su muerte. Pero siempre hay que sospechar retinoblastoma, esto sería muy raro, ¿no? Muy raro. Sí, es la excepción que no confirma la regla para nada, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, siempre el camino, capaz que en oftalmología el camino inicia en las imágenes del cerebro, ¿no? Que nosotros siempre pedimos resonancia o tomografía y de ahí el ovillo se empieza a desenredar o enredar un poco hasta hacer las interconsultas con las otras especialidades. Sabemos que la oftalmopediatría nunca tenemos que trabajar solos, o sea, siempre trabajamos en equipos y creo que eso lo tenemos bien incorporado. Pero en un polivalente, es imposible eso solo. Bueno, aquí quedó, vamos a responder una pregunta que quedó de Facebook pendiente del caso Tuso, Gerardo, y es para la parte de superficie, Moni. ¿La querés leer a la pregunta que se hizo? Se hizo algo así como si la superficie de la córnea tendría algo que ver con este tema de la baja de la visión. ¿La querés responder vos, que sos la especialista en esto? Mira, en realidad cuando hay algún problema en superficie ocular, generalmente los primeros errores aparecen a la hora de tomar la medición, cuando hacemos la ecometría. Como se altera la calidad de la lente, puede dar errores en los resultados, en el valor de la lente. Pero generalmente, o la mayor parte de las veces, al menos los pacientes que yo he tenido, lo notan en los que se les coloca lentes multifocales. Un monofocal es raro, además es rara. La disminución de la visión que tiene es demasiado importante como para pensar en algo de la superficie ocular. Y como bien dijo Seba también, mejora con la corrección con el esquenopeico. Y esta paciente no mejora de ninguna manera, se probó todo en cuanto a agudeza visual, entonces no creo que esté relacionado con la superficie ocular. Perfecto. Seba, ¿querés hacer algún aporte? No, lo mismo que dijo Mónica. Por supuesto que si el paciente tiene alteración de la superficie puede dar un error en la queratometría. Si hay un error en la queratometría va a dar un error del cálculo del lente, pero cualquiera que fuera el error, aunque te quede +5 o -5, le pones la corrección y ves. Entonces, no creo que pase por ahí el tema. Sí puede dar un margen de error mayor en el cálculo del lente, pero no, en este caso en particular creo que no tiene ninguna influencia. Ahí se comunicó conmigo Carlos Remonda, le hizo una resección de la aponeurosis, como vos decías, Seba. En el caso de la tosis de tu caso, Vicky. Bueno, ha sido una muy linda reunión, hemos aprendido muchísimo de temas muy variados. Agradecemos el aporte de Demer Pharma y de Poen, agradezco a los que presentaron casos, agradezco a Enrique, a Seba, a Esteban y a Caro, a Mónica también por haber aportado y ayudado a todo esto. Y bueno, los esperamos el último lunes del mes que viene, en que vamos a presentar 3 servicios de oftalmología pediátrica. Va a estar la Clínica del Sol, va a estar el Hospital Infantil y va a estar el Hospital de Niños. Así que buenas noches y hasta la próxima. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, adiós. Buenas noches, muy bueno.